Llegamos al final del capítulo 6. No de Hebreos, sino del capítulo 6. Después de 3 advertencias, ¿verdad? Las advertencias. Vemos que está explicando el autor de Hebreos el sacerdocio de Jesús, ¿no? Con la orden de Melquisedec, y ha descubierto y ha visto que los oyentes no se enteraban de nada. Entonces hace un paréntesis para llamarles la advertencia, a llamarles la atención con 3 advertencias, ¿verdad? Pudimos ver que puso de ejemplo al pueblo de Israel, ¿verdad? Que estuvo en el desierto y su incredulidad, ¿verdad? De no creer en la promesa de Dios de una tierra prometida. ¿Y qué pasó? Pues no entraron. Luego vimos la advertencia de hermanos perezosos que no han crecido y se han mantenido, ¿verdad? Hermanos que se han mantenido sin comer carne, sino bebiendo pura leche nada más. A ello también les da una advertencia el autor, ¿verdad? Por no crecer. Luego, la peor advertencia de todas es la advertencia de la apostasía. Incredulidad, no crecer espiritualmente y poder caer, enfriarte y poder caer en apostasía. Ahora, no quiero que tú te sientas inseguro de tu salvación, porque es imposible que caigas. Si una vez tú has nacido de nuevo, es imposible que caigas, ¿verdad? La apostasía es para aquellos que juegan a ser cristianos, que no han nacido de nuevo, que tienen doble cara, una aquí y otra afuera. Pero si tú eres una persona que realmente ha nacido de nuevo, ten por seguro que tú eres salvo y nunca vas a caer de esta condición. Así que no temas, como predicamos esta mañana, no temas. Tú vas de la mano del Señor, aunque haya valles, aunque pasen muchas circunstancias en tu vida, tú vas confiado, no temes, porque el Señor está contigo, ¿verdad? Así que no nos comportemos como el pueblo de Israel, como aquellos que cayeron. Tengamos cuidado con el enfriamiento espiritual y de ser inmaduros. Todo esto ya lo hemos visto, ¿verdad? En el capítulo 6. Y ahora llegamos a la parte final. Ya el autor se ha calmado, va a cerrar el paréntesis, ¿verdad? Con palabras finales para retomar de nuevo las doctrinas que estaba explicando sobre el sacerdocio de Jesús en el orden de Melquisedec, porque al final del versículo dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec en el versículo 20. Entonces está cerrando el paréntesis, ¿verdad? Así que vamos a empezar. 3 puntos. Dios, cuando promete, cumple. Ese es el primer punto. Luego vamos a tener un segundo punto. Uy, por aquí lo tengo, se me ha ido. Bueno, no importa. El primer punto. Dios cuando promete, cumple. ¿Quién cree esto? Cuando Dios promete, cumple. Creo que todos lo creemos, ¿verdad? Es Dios. Y si Dios promete, cumple. Pero si Dios jura bajo esa promesa, es mayor, ¿verdad? Puedes tener toda la seguridad que Dios va a cumplir. El versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El autor nuevamente empieza con un por qué. Y es importante poder tener estas palabricas cuando empiezan las estrofas. Dice, ¿por qué? Esto quiere decir por tal motivo, por causa de, indica la causa o la explicación de algo que se expresa, según la RAE. Hebreos 6:12 nos dice, a fin de que no se os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Herederos de la promesa, por este motivo. Por eso dice, ¿por qué? Por causa de los herederos de la promesa, por este motivo, por esta causa nos explica el autor. Ahora nos va a introducir a un personaje diferente, al que ha estado usando. ¿Y a quiénes está usando de comparación?
a Israel, ¿verdad? Viene comparando a Israel con la iglesia, ¿verdad? Viene comparando, el autor le está diciendo a los cristianos, les está advirtiendo, ¿verdad? Y toma de ejemplo a Israel y su incredulidad. Pues ahora introduce a Abraham. El versículo dice, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya no está diciendo a Israel, sino a Abraham. ¿Y quién es Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Ya no estamos hablando de Moisés, quien trajo la ley de Dios por medio de Moisés. Ahora no, se está yendo hasta Abraham, el padre de la fe. Por algo será, ¿verdad? Algo Dios quiere, el autor, Dios por medio del autor, quiere que sus oyentes entiendan. Dios prometió a Abraham muchas cosas, ¿verdad? Desde que lo sacó de la tierra, de su tierra, le prometió una nación, una tierra. Cuando le dice tendrás tierra, está hablando de una nación, ¿verdad? Israel, que fue después. ¿Qué más? Descendencia, un linaje. Es el padre, se dice de él que es el padre de muchos, dice la Biblia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Incontable. Así que Abraham es un ejemplo de ¿qué? De esperanza, de paciencia, de fe. Cualidades que nosotros, todos, deberíamos tener. Deberíamos ser igual que Abraham. Si es el padre de la fe y nosotros somos de la fe, deberíamos tener esas cualidades, paciencia, fe, esperanza. La fe genera esperanza. La esperanza, a su vez, fortalece la fe. ¿Verdad? La fe genera esperanza y la esperanza fortalece, ¿verdad? La fe. ¿A qué promesa se está refiriendo el autor cuando dice la promesa a Abraham? ¿Qué promesa? Pues bueno, lo veremos más adelante, pero es una promesa muy importante, porque el verso dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios jura por sí mismo. Por aquella promesa, no solo lo promete, sino que jura, y no jura por uno mayor, porque no hay nadie mayor que Dios, jura por sí mismo. Hermanos, ¿qué vemos hasta ahora? Dos cosas. Que hay una promesa y hay un juramento, ¿verdad? Una promesa y un juramento. ¿Acaso son la misma cosa? Uno puede pensar que jurar y prometer es lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo prometer que jurar, no. Prometer es decir a una persona que hará o dirá algo, comprometiéndose o obligándose a ello. Pero jurar, prometer una cosa solemnemente, poniendo por testigo, entra ya hay un tercero, poniendo por testigo o como garantía de ello a Dios. Cuando se jura por Dios. Cuando se promete, no. Tú puedes hacer una promesa y no cumplirla. Afuera hay mucho de eso, ¿verdad? Pero cuando se hace un juramento, entra una tercera persona, Dios, ¿verdad? En la garantía de ello a Dios o personas o cosas muy respetadas o queridas por las personas que se promete. El autor dice, yo a veces he jurado, cuando eras chiquito, te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi papá, ¿verdad? Por alguien mayor, un crío dice, por mi mamá, por alguien mayor. Pero Dios, el autor, no había por quién más jurar, así que Dios jura por sí mismo. El autor sabe que el hombre jura por alguien mayor. Nosotros juramos por alguien mayor. Jurar por Dios, jurar por tu madre. A veces has escuchado a los borrachitos que dicen, te juro que jamás voy a volver a beber, y vuelven a caer, ¿verdad? Juramentos y promesas vanas. Pero Dios, al no tener a nadie mayor, juró por sí mismo. Todas las promesas de Dios son firmes y nunca cambian. Firmes, estables, nunca cambian sus promesas. Hasta el día de hoy y hasta que regrese. Dios no tiene necesidad de jurar, eso sí. Dios no podría haber jurado por sí mismo. Si no quería, no podía, no tenía la necesidad de jurar. Pero como nos conoce y sabe cómo somos los hombres, los humanos, conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestra inseguridad, Él jura. Por causa de ti, por causa de Abraham, de Moisés, tuvo que jurar por sí mismo, para que la persona que está escuchando el juramento se sienta seguro de sí mismo, de la promesa.
Así que esta promesa le trae a Abraham la necesidad de una firmeza. Se lo promete firmemente y Abraham cree. Así que Dios jura por sí mismo, ya que por encima de él no hay nadie mayor. Dios cumple todas las promesas, aunque no tenga la necesidad de jurar por sí mismo, pero en este caso sí juró por sí mismo. En Números 23:19. Números 23:19. Juró Jehová. Vemos otra vez que jura Jehová. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? A Jesús. Le juró a Jesús. Nuevamente vemos a Dios jurando. ¿Se cumplió? Sí. Jesús será, ¿verdad?, sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora Dios jura por sí mismo. Ahora tú te preguntas, ¿a qué promesa se está refiriendo el autor? ¿Cuál es la promesa? Ya dijimos que había una promesa muy importante, ahora tú te dirás, tanta promesa, ¿cuál es esa promesa? Génesis 22, 9 al 14. Génesis 22. Dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, ¿verdad?, y tomó cuchillo para degollar a su hijo. ¿Recuerdan lo que el pastor una vez puso creo que fue a Oscar, ¿no? Me parece, o no sé, uno lo puso y estaba con el cuchillo haciendo esa escena, ¿verdad? Lo recuerdan. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre del lugar, de aquel lugar, Jehová proveerá. Jiré, ¿verdad? De esta mañana vimos. Jehová Jiré. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22, 15 al 19. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, otra vez juramento, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, están las promesas, te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Vemos muchas promesas, ¿verdad? Les promete descendencia, le promete tierra, pero le dice: en tu simiente. Es la misma promesa que desde un principio se le hizo al pueblo. Una tierra, una descendencia, pero esta vez jura Jehová por sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué jura Dios por sí mismo? Porque le dice: porque ya conozco que temes a Dios, ¿verdad? El temor a Dios, un temor reverente. Por eso jura: porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Obediencia. Abraham, el padre de la fe, de la esperanza, de la paciencia, le creyó a Dios, a pesar de entregar a su único hijo, en holocausto. Esas palabras te hacen recordar a Cristo, ¿verdad? En holocausto. Es un tipo. Isaac es un tipo de Cristo. Creyó a Dios Abraham sus promesas. Ahora tú, hermano, debes confiar en Dios y en sus promesas, porque las promesas de Dios son firmes y todas se cumplen, todas. Hebreos 6:14 nos dice, seguimos, el
el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Este es el juramento que Dios te bendeciré. Dice, te bendeciré y te multiplicaré, como abundantemente y grandemente. Abundantemente y grandemente. En otras versiones dice, en la Nueva Versión Internacional dice, y dijo, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia. Se entiende un poco mejor, ¿verdad? Dios está prometiendo que del hijo de la promesa, Isaac, hará un pueblo. Una nación tan grande e incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Tú eres descendiente de Abraham? ¿Eres judío? No, ¿verdad? Yo no soy judío. Nací en Perú. Es importante esta pregunta, porque más adelante la palabra de los herederos de la promesa nos dice, ¿verdad? Al principio, a los herederos de la promesa. Pero estamos hablando de una promesa que viene de Isaac. Entonces, ¿cuál es? ¿A dónde va el autor? Toma al padre de la fe, a su promesa de descendencia de su hijo, de su simiente. ¿A dónde nos quiere llevar el autor? Es verdad que Isaac es heredero de la promesa y de él hay una descendencia, es verdad, la nación de Israel. Pero hay una teología más profunda. Un pueblo especial en la fe de Abraham. Uno espiritual. Gálatas 3:15. Nos dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Ojo, hablo en términos humanos, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, después de dicho esto, de este pacto, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y ahí se nos revela. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ya no dice Abraham, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no por la promesa, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, el autor de Gálatas nos está revelando que esa descendencia de esa fe, ¿quiénes son? Los que estamos en Cristo, ¿verdad? Es Cristo esa descendencia espiritual. Por eso es el padre de la fe. La simiente de Abraham, que es Cristo, y en todos aquellos que en fe, ¿verdad? Como Abraham, creen en Cristo, como su Señor y su Salvador. Esta promesa, este pacto hecho a Abraham, fue ratificado en Cristo. Isaac y su holocausto son un tipo de Jesús, ¿verdad? Un holocausto en la cruz de Cristo, ¿no? Quien murió por todo aquel que se acerca a Jesús en fe y en arrepentimiento. Recordemos también que Jesús viene de la genealogía de Abraham, ¿verdad? Como nos enseña Mateo 1. Mateo 1 empieza Abraham, ¿verdad? Hebreos 6:15 nos dice, seguimos, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 15. Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham es un ejemplo de fe y de paciencia. Nosotros debemos imitar esa paciencia de Abraham. Romanos 5, versículos 1 al 5 nos dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Paciencia. ¿Cuántas veces se repite aquí por la paciencia, por la prueba?
Abraham pasó por un sinfín de pruebas, aflicciones, hasta errores cometió por escuchar a su esposa, ¿verdad? Tuvo un hijo que no debía tener, pero bueno, Dios lo permitió. Aún así, Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Y Él ha jurado que lo cumpliría, y realmente Abraham alcanzó esa promesa de tener un hijo de la promesa, ¿verdad? Isaac, lo cual llegaría a ser una nación muy grande, ¿eh? Pero solo llegó a ver una parte de ese cumplimiento. Y alcanzó, pero nunca pudo ver más allá de lo revelado, que nos explica Gálatas, ¿verdad? Pero nosotros, que ya tenemos Gálatas en la mano, podemos ver que la promesa fue mucho mayor y que es Jesucristo. Y en todos nosotros somos bendecidos, en Cristo somos bendecidos. Y por fe también alcanzaremos la promesa de la tierra prometida, la cual Jesús fue a preparar. Vimos esta mañana, ¿verdad? Jesús ha subido a preparar una tierra para nosotros, ¿verdad? Lugares, dice la Biblia. Juan 14:2 nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, con toda seguridad. Así que, hermano, aprendamos de la fe de Abraham, pidamos a Dios que nos dé fe y nos aumente cada día esta fe. Tengamos paciencia cada día con la esperanza en la promesa de Dios, de sus bendiciones que son abundantes, y con gozo al saber que somos parte de esta simiente de Abraham y especialmente de Jesús, por la fe inconmovible de Abraham, que no varía ni mengua, sino que crece más y más. Utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado, que son los medios de gracia. ¿Cuáles son? La palabra, ¿verdad? La lectura de la palabra, la Santa Cena, el bautismo. Dios nos ha dado muchas herramientas, ¿verdad? Son varias. Punto 2. No jurar en vano. No jurarás en vano. Hebreos 6:16 nos dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Pero la Biblia nos dice, no jurarás en vano. No te está diciendo no jures. Dice, no jurarás en vano, dice. Hermano, recuerda lo que dice el segundo mandamiento en Éxodo 27. Nos dice Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Como cristianos somos obedientes a la palabra de Dios y sabemos que no debemos jurar en vano. Es más, nuestra palabra debe ser suficiente para mantener nuestro compromiso entre nosotros, ¿verdad? Y nuestra palabra debe ser sí o sí o no, no. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera. Aquí cambia. No jurarás en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, mírame, por todo lo que juraban, porque en la ciudad es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermano, que nuestra palabra debe ser siempre sí o no. Y como cristianos debemos cumplir nuestras promesas, obligaciones, ¿verdad? Obligaciones que tenemos en cualquier aspecto de la vida. Recordemos que este es un mundo, ¿verdad? Pero no somos de este mundo. Y como tales debemos comportarnos como cristianos, ¿verdad? ¿Qué diferencia con aquellos que están en el mundo, ¿verdad? Que necesitan de la confirmación de la promesa. No dice, vosotros necesitan confirmación, dice el versículo, ¿verdad? Y el fin de toda controversia es confirmarlo, darse la mano. Lo vemos en las guerras, ¿verdad? Mueren mucha gente, luego salen los dos presidentes, manito para acá, manito para allá, confirmado, se acabó. Pero detrás dejan la muerte. Este es el mundo, ¿verdad? Pero nosotros no somos parte de ese mundo. Entonces, ¿cómo debemos confirmarnos, comportarnos?
¿Como los hipócritas que están en la afuera? ¿Como los políticos hipócritas? No. ¿Como un alcohólico que promete dejar el alcohol? No, ¿verdad? En fin de toda controversia es el juramento, dice, para confirmación. Israel no es ajeno a este tipo de juramentos, ya hemos visto. Juraban por el cielo, juraban por la tierra, juraban por Israel. Israel no fue ajeno a este juramento. Con todo lo relacionan a Dios. Todo con lo que decían, la tierra, el cielo, todo estaba relacionado con Dios. No querían jurar por Dios, pero sí relacionaban por cosas que estaban juradas, estaban, ¿verdad?, en relación con Dios. No querían caer en pecado, pero más o menos esquivaban, para no caer en pecado, esquivaban, vale, no puedo jurar por Dios, pues por Israel, por la ciudad de Dios. Hipócritas, no tomaban en serio sus promesas. Vemos luego que Jesús prohíbe esta práctica pecaminosa, como vimos en Mateo 5, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Hermano y amigo, sé responsable y cumple tus promesas. Que tu palabra sea sí o no, acorde a tu profesión de fe. Para terminar, el último punto. Jesús, nuestra segura y firme ancla, donde viene el título. Jesús, nuestra segura y firme ancla. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el título? Es Jesús, mi ancla. Versículo 17 nos dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿A quiénes? A los herederos de la promesa. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros, todos nosotros, ¿verdad? Todo aquel que ha nacido por el poder del Espíritu Santo. Dios nos muestra más abundantemente, no abundantemente, mucho más, dice, mucho más y más abundantemente, su promesa. Y nos dice que esta promesa es inmutable. Dice, mira, ve, más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Que no muta, inmutable, que no muta, no cambia, que no puede ser cambiado o alterado. Este es un atributo de Dios. La inmutabilidad de Dios es un atributo. Dios es inmutable, Dios no cambia, siempre y eternamente sigue siendo el mismo. Ni una chispa de variación en él. Así es su naturaleza, su sustancia, y por tanto, al ser su carácter no mutable, también sus actos. Su carácter es así, no cambia. Sus actos de su carácter son inmutables. Así que cuando Dios hace una promesa firme, su carácter, una promesa firme e inmutable, y dura para siempre, e interpone juramento sobre sí mismo, no habiendo nadie mayor que él. Hermano, podemos confiar plenamente en la promesa de Dios y con toda seguridad en todas sus promesas. Jamás dudemos de la fidelidad de su promesa. A pesar de que pasemos por aflicciones y tribulaciones, confiemos en su promesa porque Él va a cumplir. Es inmutable, nos dice. Esta promesa inmutable ha viajado por el tiempo, desde Abraham hasta el pleno cumplimiento que ha sido en Cristo Jesús y también en nosotros. ¿Cómo? Por medio de la fe. La fe que creyó Abraham se cumple en Cristo y nosotros, herederos de la promesa, en Cristo lo cumplimos también. Hebreos 7:22 dice, Hebreos capítulo 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador, dice. Jesús, nuestro fiador. ¿De qué? De la promesa. Es nuestro intermediario entre Dios y los herederos. ¿Verdad? El sacerdote de Melquisedec. Ve que ahora está comenzando a meter otra vez ya la teología. ¿Verdad? Jesús es sacerdote, según el orden de Melquisedec, y empieza a meter ahí. Jesús es fiador de un nuevo pacto entre Dios y los herederos de la promesa. Dios es el que promete y también es fiador. No solo promete, sino también es fiador. Y también el que jura y cumplirá esta promesa en los herederos.
Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios es inmutable, no cambia jamás. Un atributo de Dios en su esencia. Y ahora nos muestra otros atributos más, ¿verdad? Dios no miente. Dios es veraz. Él siempre dice y hace lo que ha prometido. El autor nos dice que hay dos cosas inmutables. Y aquí hay una controversia tremenda. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Muchas cosas se dicen, pero es que no sabe leer. ¿Qué nos está diciendo el versículo anterior? Dios es inmutable desde su naturaleza, su carácter, ¿verdad? Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, en el 17, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahí están las dos cosas inmutables. No tienes que irte más a buscar la Biblia por aquí y por allá. Lo ha dicho en el versículo 17. La inmutabilidad de su consejo y la inmutabilidad de su juramento. No viene desde un principio diciendo juramento, promesa, juramento, promesa. Esas dos cosas son inmutables. Su promesa, su consejo, que son sus promesas, no van a cambiar nunca. Sus juramentos no van a cambiar nunca. Es inmutable tanto su consejo, que es su promesa, y su juramento. Tanto su consejo como su juramento son estas cosas inmutables que nacen desde su misma naturaleza. Es por ello que podemos confiar plenamente en Dios, sabiendo que estos herederos de su promesa, tú y yo, podemos tener un consuelo de Dios mismo. ¿Para qué? Para asirnos, dice el versículo, ¿verdad? Dios promete y jura inmutablemente, ¿para qué? Para asirnos, acercarnos a Dios y cogernos de la mano juntos y caminar con Él, confiadamente para siempre. Hebreos 6:18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Otra vez, las dos cosas inmutables. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido en Él busca de refugio, podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. El mismo versículo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Se puede entender mejor, ¿verdad? Aquí nos enseña cuáles son esas dos cosas inmutables, la promesa y el juramento. Amigos, si estás escuchando este mensaje, tú puedes ser parte de esta promesa. Pídele a Dios con misericordia que tenga compasión de ti. Y te aseguro que lo tiene. Él tiene compasión. Que te salve, mírale, pídele, Señor, sálvame. Y Jesús, quien murió por nuestros pecados, quien pagó en la cruz por ti, está buscándote y llamándote. Ven, amigo mío, no rechaces este mensaje. Hoy es día de salvación para ti, para tu alma. Hermano, esa es nuestra esperanza. Dios es nuestro refugio. Y no solo eso, Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. No solamente es nuestra esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla, es nuestra ancla. Llegamos al versículo que le da el título al sermón. Jesús, mi ancla. Nuestra ancla, de todos aquellos que hemos heredado la promesa de ser parte del pueblo de Dios y el pueblo de la fe de Abraham, ¿verdad? La cual tenemos, dice el autor, todos nosotros tenemos la segura y firme ancla. ¿Y quién es el ancla? Porque está hablando de un ancla, pero otra vez con metáforas. ¿Quién es el ancla? Un objeto de hierro. ¿Qué es un objeto de hierro? Generalmente en forma de arpón o de anzuelo con puntas remachadas en ganchos, que va sujeto de una cadena o cabo y se echa a la mar, ¡pum!, al fondo del mar, o a un río, o a un lago. ¿Para qué? Para asegurar la nave y evitar que se desvíe, ¿verdad?, las tormentas o se vaya a la deriva. Pues esta ancla nos mantiene firmes
A pesar de que el mar puede estar picado, no sé si se entiende, en tormenta, en movimiento, el ancla nos mantendrá firmes. Esta ancla está en el fondo del mar marino, con todo su peso. Así es el alma del hombre, en medio de muchas tormentas, que terminan siendo destruidas o hundidas. Es por ello que como herederos de la promesa necesitamos de un ancla, que nos mantenga firmes en medio de la tormenta. Ahora nos dice que esta ancla penetra y atraviesa dentro del velo, un ancla que ha atravesado el velo, o la cortina del santuario. El velo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Esto nos hace recordar el velo cuando dice, en el lugar santísimo, ¿qué se hacía? La expiación del pueblo una vez al año, ¿verdad? Se entraba una sola vez al año el sumo sacerdote y hacía la expiación del pueblo con 2 animalillos, ¿verdad? Uno lo soltaban y otro lo sacrificaban para el pueblo. Dice que esta ancla atraviesa el velo. Ahora, ¿quién entró una vez y para siempre ofreciendo como sumo sacrificio eterno grato olor para Dios? ¿Quién fue que atravesó este velo? Porque dice que esta ancla atravesó el velo. Jesús. Jesús entró y nos dice que el velo se rasgó, ¿verdad? La Biblia nos dice que cuando murió Cristo y atravesó este velo, lo rasgó, lo rompió. Hizo una separación, y desaparece para siempre este velo. Ya no hay nada que nos separe entre el hombre y Dios. Es más, tenemos un intermediario, quien es fiador, nos dice, de la promesa, bajo juramento inmutable. Jesús, nuestra ancla, quien nos mantiene firmes en la tormenta, pero un ancla que tiene 2 extremos, ¿verdad? El ancla tiene 2 extremos. Uno está el cabo atado en el ancla y el otro está en el barquito, ¿verdad? En el barco. El ancla atraviesa el velo. ¿Y la otra parte dónde está? Si el ancla ha atravesado el velo, el otro lado ¿dónde está? Del ancla, del cabo. Pues, ¿dónde está Jesús? Y sabemos que Jesús subió a los cielos, donde está el Padre, y se sentó en el trono celestial, ¿verdad? En las alturas. Pues ahí está nuestra ancla, segura, sujeta en el mismo trono celestial. Donde está el Padre, está el Hijo. Qué seguridad, ¿verdad? Tenemos. Qué promesa, un juramento inmutable, un ancla que nos mantiene firmes. En un extremo nosotros y en otro extremo el ancla con Cristo, ¿verdad? En el trono, junto al Padre. Hebreos 6:20, el último versículo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y ahí nos devela quién es el ancla, ¿verdad? El versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sí, hermano, así es, amigo, sumo sacerdote, o como dice Hebreos, sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, la labor del sumo sacerdote. Jesús entró pionero, venció a la muerte y resucitó en gloria. Está centrado en el trono celestial, intercediendo por todos nosotros. ¿Te das cuenta que el autor ha llegado al final de su paréntesis? Cuando empezó a explicar sobre Jesús como sumo sacerdote y la gente no entendía nada de lo que decía, tiene que parar para explicarles y advertirles de la falta de madurez espiritual, la falta de interés por la palabra, llegando a ser perezoso, nos dice. Les advierte de una generación de Israel que no entró a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Y ten por seguro que nadie entrará a la presencia de Dios por incredulidad. Pero para luego decirnos que si creemos, tenemos una firme e inmutable promesa, bajo juramento, de que si creemos, estaremos por medio de Jesús al lugar santísimo, llegaremos al lugar santísimo. Dice el verso, nuestro precursor va delante de nosotros, el primero, el pionero. Ahora somos herederos de la promesa, somos parte de la familia de Dios, adoptados para ser sus hijos, sus ovejas, y Él nuestro pastor. Para concluir, hermano, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra ancla en la obra terminada de Cristo, quien expió los pecados de su pueblo. Nosotros
Y si te acercas con fe y arrepentimiento, todos nosotros. Amigo mío, que nos visitas o escuchas, como te dije hoy es el día de salvación. Acércate a Jesús en arrepentimiento y fe, creyendo que te puede salvar. Esta promesa de salvación también es para ti. Pídele a Jesús, tu Señor, que sea tu fiador, tu Salvador, tu ancla firme. Y ten por seguro que esta promesa firme, inmutable, también es para ti. A Dios sea la gloria. Amén. Parémonos, hermanos.